Y vamos a escoger no el sistema inglés, sino que trabajemos con el sistema internacional. Revisamos, hay que ver. ¿Listo? Primer paso. Segundo paso. Vamos a comenzar a meter algunos datos. Aquí tenemos el input, las entradas, y lo primero que vamos a meter de esas entradas son las cargas. Aquí están las cargas. Entonces le damos allí en cargas y me aparece eso. Entonces, tenemos nosotros y las características de esa carga que vamos a aplicar. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos simple, tándem, trident, aquí tenemos un eje simple. Este es un eje simple de rueda doble y aquí tenemos el eje simple de rueda sencilla. Entonces uno puede decir, no, aquí está el que estamos buscando nosotros, pero no, porque estos que están aquí son cargas, ¿sí?, predeterminadas para ciertos tráficos en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a diseñar, a simular nuestra propia carga y le damos aquí en otros. Aceptar. ¿Ok? Entonces aquí nos preguntan, este valorcito de aquí, este 1000, no lo vayan a quitar, ¿no? Es conversión de unidades solamente. ¿Cuántas cargas en nuestro ejercicio vamos a tener nosotros? ¿Qué número de cargas? 2 cargas. ¿Listo? Aquí hablamos en la clase pasada, clarito, porque no son 4. ¿Sí? Son 2 las que vamos a simular. ¿Listo? Si le damos aquí siguiente, next, aquí ya me tiene que aparecer 2 de 2 antes, 1 de 2, entonces quedó bien. Hasta ahí. Entonces vamos a meter la primera carga. La 1 de 2. Coordenadas de esa carga, ya las tenemos. Coordenadas de la carga 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué es esto? Magnitud de la carga, ¿qué es esto? Esto es P. ¿Listo? Eso es P. Entonces P es lo que carga una llanta. ¿En qué unidades? Kilonewton. Por eso nosotros ya tenemos todo aquí listico. ¿Sí? Está en orden, ya está listo solamente para comenzar a meter datos, ¿no? Entonces, P son 20.1 kilonewtons. ¿Ok? Ya lo vamos a meter. ¿Listo? Y Q en kilopascales son 549 kilopascales. Entonces, para este primero, le colocamos aquí 20
punto 1, creo, sí. Y pasamos acá abajito y le colocamos 549 kilopascales. ¿Estamos? Esa es la primera carga. La segunda carga igual, ¿no? Igual. La segunda carga igual. La 2 de 2, ¿X cuánto es? Aquí me dice clarito en centímetros, 32.5, Y 0, presión 20.1, presión de carga 20.1, presión de inflado 549. Si quiero, borro aquí, pero devuélvase a la anterior, a la 1, estamos en la 2, ¿no? Vean, aquí me aparece un 0.3 por allá, son cosas del programa, déjenlo aquí. ¿Sí? La conversión de unidad. 549, listo. Okay. ¿Estamos? Entonces ya tenemos los datos de la carga, ¿sí? Que es en la coordenada 32.5, ¿cierto? Y por acá 20.1. Entonces le damos aquí OK y continuamos. Ahora el siguiente paso es que vamos nosotros aquí a generar. ¿Sí? Entramos aquí y le vamos a dar guardar como. General. Sí, vas. Aquí ustedes pueden guardarlo en cualquier parte, ¿no? Guardarlo en cualquier parte. Aquí escogen dónde lo quieren guardar, ¿sí? ¿Dónde lo van a guardar? Por ejemplo. Aquí lo voy a guardar yo, ¿sí? Y el nombre, la recomendación es que sea bien cortico para las corridas. No coloquen proyecto, lo de calzada, tan, no. 4, 5 letras, 6 letras. Yo voy a colocarle aquí, PAP 1, pegadito, por ejemplo. ¿Listo? Cuando ya termine el ejercicio, ahí sí ustedes guardan con el nombre completo, todo eso, pero ahorita para las corridas no. Entonces vamos y guardamos cada uno donde quiera guardar la información. Siguiente. Seguimos con el input y vamos a introducir los datos de la estructura. Entonces ahí están los datos que yo voy a colocar de esa estructura, ¿no? Y aquí me dice número de capas que yo voy a simular. Número de capas que yo voy a simular. ¿Cuántas capas voy a simular? 4 capas. Perfecto, porque allí también voy a colocar en la simulación las submacetas. Entonces aquí ya me aparecen habilitadas esas 4 capas. Vamos bien, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Tomando los apuntes. ¿Sí? La primera capa
es la capa asfáltica. Voy a desplegar aquí arriba la primera capa. Y me dice aquí capa asfáltica. Tengo un diseño pensado, un equipo, una aplicación pensada para pavimentos asfálticos, capa asfáltica. Pero también yo podría simular algún otro tipo de estructura, otro tipo de capa, ¿sí? Allí, otra, ¿sí? Alguna otra. ¿Listo? Para el caso de nosotros sería una capa asfáltica. Entonces aquí me pregunta, de esa capa asfáltica me pregunta tres datos. Me pregunta el módulo, me pregunta la relación de Poisson o Poisson y me pregunta el espesor en centímetros. El módulo me lo pregunta en megapascales, por eso ustedes lo colocaron en megapascales de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es? 2000. 451. La relación de Poisson 0.35 y el espesor que vamos a utilizar nosotros en centímetros va a ser 10 centímetros. ¿Estamos? Siguiente capa, la capa de abajo. Aquí dice que si es un suelo, pero tengo otras posibilidades. ¿Por qué? Porque es que vean que yo puedo tener dos capas asfálticas, ¿sí o no? Ahí están, dos capas asfálticas yo puedo tener. Ya hemos hablado de varias formas de conceptualizar el hecho de que yo tenga dos capas asfálticas. Es posible que la de arriba, que la capa sea gruesota, se dañó la superficie, ¿me hago entender? Se corta eso, queda una capa vieja y luego se coloca una nueva arriba, puede ser. O puede ser que sea un pavimento drenante, que tenga una capa arriba que sea porosa y una capa abajo que sea densa, también. No se lo puedo simular en ambos casos. Aquí tengo el PCC, que estos son suelos estabilizados con cemento y además compactados, ¿no? Los suelos estabilizados con cemento. Aquí tenemos capas granulares, ya sea base o sea subbase, son capas granulares, o sea, no tienen cemental. Podemos tener también un suelo, digamos, caso particular, pero también podemos tener una roca, o podemos tener las características de otro tipo de material, ¿no? Para este caso, para el caso de nosotros, entonces la capa que tenemos aquí es una capa granular. Por eso colocamos esta EB, que es una capa granular. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Típico que no escojan la capa que es. Pues si no escogen la capa que es, cuando vengan a meter acá los valores, quién sabe, pronto les dan otro rango, porque es otro material que usted está escribiendo. Módulo. ¿Cuánto? 294. ¿Listo? Relación de Poisson 0.45. Espesor 20 centímetros. La siguiente capa subbase. O sea, sigue siendo una capa granular. Y en esa capa granular el módulo es 131. ¿Listo? 0.45 y un espesor de 30. ¿Listo? Tenemos acá también la subrasante. ¿La subrasante qué tipo de material es? Habitualmente, muchachos, es un suelo, eso es lo más común. Pero yo puedo tener, digamos, una roca. ¿Sí? Es raro, pero bueno, tenemos una roca. ¿Sí? Pero también puedo tener, si estoy construyendo en los llanos orientales, puede que yo tenga una capita de arena. ¿Sí? En este caso, para tener
un CDR tan bajito, pues es un suelo. Módulo 49. Relación de Poisson 0,5 y espesor infinito o semi-infinito, como decían ustedes en calculación. Y aquí para abajo es infinito. O sea, en puntuación se decía, hablan de semi-infinito. Infinito. Okay. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero tenemos también aquí algo que tiene que ver con la herencia. ¿Okay? Entonces, imagínese usted que va a construir la capa asfáltica y no coloca nada sobre la base para unir la base y la capa asfáltica. O sea, no coloca tipo de inclinación, no la colocó. Entonces, si usted la coloca o no la coloca, usted lo puede simular aquí, los esfuerzos son diferentes. Son diferentes. Por eso no puede funcionar igual en la vida práctica, en la vida real, un pavimento donde no se ligaron las capas, donde no están unidas las capas. Pero yo aquí puedo simularlo. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes los contraten para hacer una consultoría, ¿no? Y definir por qué se dañó ese pavimento. Y usted evidencia cuando va al campo, ¿no? Revisando los daños, que el riego de liga o el riego de imprimación, ¿no? Fue insuficiente o simplemente no hay. Entonces, una forma de usted simular y definir que los esfuerzos fueron muy altos y por eso se dañó el pavimento es hacer esto y no ligarlo. ¿Hago entenderlo? ¿Sí? Entonces ahí aparecen unos esfuerzos grandes y usted dice, vea, los esfuerzos admisibles eran estos, usted no ligó, entonces se aumentaron los esfuerzos en estas zonas y por eso seguramente no. Entonces, aquí yo puedo colocar que tiene liga entre ellos, o sea que coloqué el riego de inclinación, le pongo 1, y si no tiene, le pongo 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa entre la capa asfáltica y la capa de base? Son dos materiales diferentes. Cuando nosotros hablamos de dos capas no ligadas, o sea que no tienen ningún tipo de cementano, ¿sí? O sea, entre la base granular y la subbase granular, ¿sí? Se considera que ellos sí tienen adherencia por trabazón de agregados, por el concepto de trabazón de agregados, que esa fricción, esa trabazón funciona como si tuvieran una adherencia. ¿Estamos? Por eso acá abajo siempre ponemos 1 y 1. Habiendo entendido eso, vamos, ok, y quedó todo metido, todo como está allá. Por eso ustedes colocaron esas unidades, megapascales, que colocaron a los grupos. Continuamos. Vamos al input y nos hace falta solo los puntos de evaluación, que ya los tenemos allá abajo. ¿Sí? Puntos de evaluación que ya los tenemos allá abajo. Aceptar. Okay. Vayan conmigo. ¿Cierto? Malestar. Número de capas evaluadas. Entonces nosotros hacíamos también en la clase pasada un dibujito de esto, ¿sí? Un dibujito de esto, y decíamos cuál es el punto A. El punto A es
en esta posición. En esta posición, debajo de la mitad de la llanta. Pero en profundidad, ¿dónde queda? Aquí. A 9.98. Van a perder. ¿Listo? Y tenemos aquí el punto A. ¿Y el punto de dónde? Aquí el punto B. ¿Y el punto C dónde? Aquí el punto C. Aquí. Esos tres puntos son para ver si el pavimento va a fallar. ¿Por qué concepto? Por fatiga. ¿Listo? Por fatiga. Por abollamiento, ¿dónde lo evaluamos? Exactamente abajo, pero en la subrasante. ¿Listo? Por eso la tablita. ¿Cuántos puntos evaluaron aquí? 6. 6 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos puntos van a evaluar? 6 puntos. ¿Entendido? Entonces, 6 puntos. Veamos aquí next y verificamos que aparezcan aquí los 6. 6, 6, ahí están los 6. Entonces miren el esquemita que les tengo aquí, ¿no? Que tiene el programa acá. Vean, aquí les dice Y en esa dirección y X en esa dirección. Por eso lo armamos así. Si ustedes utilizan otra aplicación que se llama Everest 3, por ejemplo, o alguna otra, es posible es así, que los ejes coordenados están en otra posición, ¿no? Hacia acá me dice X, hacia acá Z y hacia abajo Y. Okay. Entonces, en función del privilegio que vayamos a utilizar, ubicamos aquí. ¿Listo? Ok. Pues vamos a colocar esos puntos, pero los vamos a colocar en orden, en un orden para que no tengan problemas a la hora de que no les vaya a trabar por ahí una aplicación viejita muy buena. ¿Listo? Pero sigamos unos pasitos para que no tengamos problemas. El primero es la capa. Vamos para el punto 1, primer punto. ¿Dónde está el punto 1? ¿Sí? Ahí. Entonces vamos a decir lo siguiente. Como acá están números, vamos a decir que este de aquí es 1, ¿sí? Que este de aquí es 2 y que este es 3. Y acá vamos a decir que este es 4, que este es 5, que este es 6. ¿Listo? Para el punto 1, capa, es la capa 1. Lo primero que metemos es la capa y es 1. Lo segundo que metemos es la profundidad, Z. ¿Cuánto es la profundidad? 9.98. ¿Sí? Lo tercero que metemos es X. ¿Cuánto es? 0. El último, Y, que es. ¿Ok? Les recomiendo que lo hagan en ese orden. ¿Listo? Siguiente. El punto 2 de 6. Capa 1. ¿Listo? Profundidad 60.9. 9.98. ¿Cómo? X ahí no cambió. Sí, No, claro,
Primero Z. Primero Z. Capa, primero es la capa, luego la profundidad que es Z. Ajá. Y después X. ¿Qué otra pregunta fue? Y último. Una pregunta que escuché que yo le había dicho. Que si ahí no era 10, ¿no? ¿Sí? ¿No es 10? ¿Es 10? Bueno, ¿Por qué no es 10? Exacto, no es en la interfaz, es en la firma interior de la carpeta file. Entonces hacemos esa trampita para que sea realmente ahí. Entonces, punto 2, ¿ya listo? X, ¿cuánto es? 18. ¿Listo? Es la tabla de hoja que está allá, ¿no? ¿Listo? Y que no alcanzó a ver acá, 10.8. Sí. 0 Y 10. y 9.98. Siguiente. 3 capa, 1, 1. Z, 9.98. 9.98, 16.25. 16.25 y de 0. 0. Siguiente. 4. Capa. 4. 4. Aquí se equivoca mucho. ¿Listo? Porque comienzan a meter los datos, dejan 1 o dejan 2 y comienza a chillar en el computador, ¿no? ¿Listo? Entonces la capa es 4, Z, punto 02, ya puse 2. Sí, 0.2. 02, ¿listo? Okay. X, La potencial. aquí no metí el punto, creo, o sea, metí otra cosa. ¿Sí? 60, Punto creo 0. que metí coma, ¿cierto? 60.02. Entonces, como le metí coma, lo subió como 600 y pico, entonces tampoco fuera de rango. Si yo le pongo aquí 4 y en Z no coincide con la capa 4, entonces pues no me deja seguir. Vamos a entender. X. ¿Cuánto? 0, 0. Sí. Bien. Siguiente. Vamos para el 5. 4. Z. Ese computador está sumando mucho. X. 4. 18. 0. Y la última es capa 4, que es X 16. Entonces, esto era 60.02 y aquí era 16.25. ¿Listo? Entonces ahí está. En el punto 6, 16 sales, el punto 5, 10, 60.2. El punto 4 es ese, 00 y 60.02.
16.25 le ponen. Y acá 10.1. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahora vamos a las salidas. ¿Listo? Vamos ahí. ¿Puedes repetir? Dividir en output las salidas, la que aparece ahí. ¿Sí? Y le sale esto. Entonces, cuidado. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Nosotros pudimos haber metido muchísimos puntos de relación, ¿sí? Pero nosotros escogimos los críticos, porque estos 6 puntos son puntos que escogimos sabiendo que eran los puntos más críticos para chequear fatiga y para chequear agollamiento. Pero si yo no entiendo que esos son los puntos más críticos, yo pude haber colocado no 6 puntos, sino 22.000 puntos en todo el pavimento. ¿Van a entender? ¿Sí? Nosotros escogimos específicamente los que necesitamos, los mínimos. ¿Sí? Debajo de la capa asfáltica y sobre la surfacante. Entonces los resultados que nosotros tenemos aquí son para esos 6 puntos. Aquí están. ¿Sí? 1 a 6. Y aquí estamos en el punto 2, digamos. ¿Sí? Ese punto tiene una localización, ¿no? Esta es la localización. O sea, la que meditaron hace un momento. Es esta. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros los datos que vamos a necesitar. Si ustedes están trabajando por el método francés, hacen lo mismo y comparan con esta línea. Esta línea, ¿qué es lo que me da? Esfuerzos. Si están trabajando con métodos que tienden hacia lo gringo, hacia los métodos gringos, trabajan con microdeformaciones. Microdeformaciones. Y estos son desplazamientos, cómo se mueve el punto. Entonces, para el caso de nosotros, trabajamos con esto. Entonces, analicemos ese punto. Voy a colocar el punto 1. ¿Sí? Voy a colocar el punto 1. Previo. Entonces, aquí tengo 1 de 6. Observémoslo. El punto 1, ¿dónde está? Ese dibujo aquí. En la capa inferior de la carpeta asfáltica, pero exactamente debajo de la carga, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí nosotros son deformaciones. Una deformación que es en el eje X hacia dónde queda, hacia acá. ¿Qué tiene que signo? ¿Qué signo tiene? Negativo. Y otra que va en esa dirección, o sea en el sentido Y, que también es negativa. Entonces imagínese usted qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Usted tiene la capa asfáltica, esta es la vía, sentido Y, sentido X,
y aplico una carga. Entonces, ¿qué pasó con la capa asfáltica? Se deformó, ¿cierto? Pero cuando yo le aplico una carga, no se deforma solamente en este sentido, ¿me hago entender? Se deforma así en todos los sentidos. Por eso yo tengo una deformación, un desplazamiento, una deformación en el sentido de X y otro en el sentido de Y. Pero como son de tracción, ¿tienen el signo? Negativo. Ese signo negativo solamente significa que es tracción. ¿Entendido? Entonces, si yo quiero evaluar, ¿no?, ¿cuál es la máxima deformación? La máxima deformación. Yo la debería evaluar, si es para la carpeta asfáltica, ¿en qué puntos? En el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Si yo quiero ver cuál es la condición más crítica desde el punto de vista de abollamiento, evalúo cuál es. El punto 4, el punto 5 y el punto 6. Si yo quiero ver otra vez en fatiga, ¿sí?, ¿cuáles son las deformaciones que me interesan? ¿Sí? Yo tengo deformación en X, en Y y en Z. ¿Cuáles me interesan? ¿Las tres? ¿O una? ¿O dos? ¿Cuáles? ¿Me interesan? X y Y. ¿Y acá cuál me interesa? Está así de difícil, muchachos. Z. ¿No? Z, listo. Ok. Me preocupa mucho, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué es lo crítico? ¿Cuál sería la máxima? Cuando se aplica esa carga, se produce una deformación así, ¿sí? ¿Cómo se va a dañar esa capa? Se va a romper aquí. Y eso es X y la otra es ya. El Z no termina aquí. Pero cuando usted está acá abajo y tiene esto así, ¿cierto?, este esfuerzo crítico, ahí sí me interesa Z, porque eso es lo que va a producir una deformación abajo. ¿Listo? En las subrasantes. Pero esta de acá, no, es la que va a ser necesaria. Entonces, yo puedo quedarme evaluando los 6 puntos, sino 6.000 puntos, porque no entendía que esos son los críticos. Pero le estamos ahorrando una cantidad de trabajo porque entendemos cuáles son los críticos, pero además de eso, de esos críticos, nosotros entendemos cuáles son los que necesitan. Que en la subrasante es el Z nomás, ¿no? Y que en la capa asfáltica, si es el X, si es el Y, pero el Z no me produce nada. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar cuál es la deformación unitaria. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Listo? La deformación unitaria radial calculada. ¿Listo? Calculada en la capa 1. ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la más crítica? Entonces miremos en la primera, en el primer punto, para la capa asfáltica, o sea, por fatiga, tenemos 174, 252.5 atracción. Esta es mayor. Luego pasamos a ver el punto 2. Miren que aquí ya es menor, no es la más crítica. 240. Vamos a la tercera. Miren que aquí da 228, la más crítica. ¿Ok? ¿Listo?
Entonces, la más crítica para eso fue la que teníamos acá atrás, 252.5. ¿Qué dice allí? Micro deformación. Micro. Cuando yo estoy hablando de micro, estoy diciendo que deformaciones unitarias, son relativas, son adimensionales. Estoy diciendo, cuando digo de micro, estoy diciendo 252.5, ¿sí? Por 10 a la menos 6. Micro. ¿Sí o no? Cuando yo digo eso, ¿será que esto es igual a decir 2.525 por 10 a la menos 4? ¿Sí o no? Ah, sí, lo mismo. Lo mismo. ¿Esos dos datos son los mismos? Sí, lo mismo. Son diferentes. Es lo mismo. Ah, son los mismos. Súper extraño. Vamos, ánimo. ¿Listo? Es lo mismo, ¿sí o qué? Y se sabe, entra. Entonces, ¿por qué habitualmente yo lo coloco así? ¿Sí? Lo coloco así, lo paso a la menos 4, para que ustedes se den cuenta cuando estén diseñando un pavimento si están en valores lógicos. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado. Si a ustedes les da estos valores 2 por 3, 4, por 10 a la menos 4, tranquilos que los valores están lógicos. ¿Listo? Pero si a ustedes les da aquí, por ejemplo, 0.2 por 10 a la menos 4, eso no está bien. ¿Vamos a entender, no? Si a ustedes les da aquí 10, 15 por 10 a la menos 4, eso no está bien. El orden de magnitud es 2, 3, 4, 5, 1 por 10 a la menos 4. No 0.1, no 10, no 20. Entonces, listo. Y si queremos ver nosotros, bueno, ¿y por qué no vimos el 4 aquí? Miramos el 1, el 2, el 3 solamente. ¿Por qué vimos solamente allí? Porque estamos, esos primeros son en la capa cálculo. Esos primeros son fatiga. Pues vamos a ver ahora abollamiento. Entonces, cuando pasamos, están viendo los datos, ¿no? Están viendo los datos, ¿no? Listo. Póngale cuidado. Siguiente. 4. ¿Cuál vamos a ver nosotros? Del 4. Z. ¿Cuánto es Z? 340. Vamos a ver a buscar cuál es el más crítico. Esa está más grande, ¿no? 365, 366. Y este es más grande, 369. Esta es la más grande de todas. Entonces nosotros vamos a tener aquí que esto es por fatiga. ¿Listo? Y vamos a tener que por abollamiento esa información Z es igual a 3.69 por 10 a la menos 4. ¿Okay?
En la literatura, ustedes se van a encontrar 99% de las veces esto expresado por llegar a menos 4. No por llegar a menos 6. ¿Entendido esto? Fácil. ¿Preguntas aquí? ¿Vieron algún dato que les haya parecido raro ahí? ¿Pueden acordar allí? Profe, ese último que dice display, ¿a qué se refiere? ¿Cuál? La tercera fila. No. Porque es que vemos que a medida que cambiamos, los valores de X también varían. Yo pensé que. Pues se vuelve en cero al inicio de su ¿En qué punto estamos? Ay, yo no me acuerdo más. Déjame buscar acá.